Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias al Señor por tenernos nuevamente aquí. Yo creo que hoy sí los puedo ver a todos fácil, poquitos. Vamos a orar nuevamente para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso que libró a Israel de las manos de Egipto, que abrió el mar en dos, Señor, que trajo de la muerte a la vida seres indignos como nosotros, que nos has resucitado. Te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia preciosa. Gracias, Señor, por este día que nos permites de estar reunidos nuevamente en parte, Señor, pero aún congregados como un solo espíritu, como un solo cuerpo, Señor. Ayúdanos en esta mañana a apreciar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos por ella, a amarla y amarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando en esta vida que tú nos has permitido, en este trasegar, Señor, en este desierto en el que muchos andamos, pero que tú vas delante, como ese torbellino de fuego, como esa nube espesa que guiaba a Israel en el desierto. Así, Señor, tú nos guías a través de tu palabra, tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, y por eso, Señor, clamamos a ti en esta mañana para que nos ayudes a través de tu preciosa inspiración, de tu preciosa palabra, de tu palabra, Señor, la inerrante e infalible. Señor, danos fuerzas para poder seguir avanzando, para poder seguir predicando tu palabra, Señor, para ser de testimonio al mundo y poder amarnos los unos a los otros también. Todo esto, Señor, te lo pedimos en esta mañana porque te necesitamos, porque solos somos polvo, Señor, pero contigo somos más que vencedores. Y por eso, Señor, clamamos a ti y encomendamos este tiempo, nuestras vidas y todo el resto de la eternidad en tus manos. Bueno eres en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nuevamente entonces, bienvenidos. Hoy quisiera hablarles de una parte de la historia del pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, ustedes saben que me refiero a nosotros desde el principio, desde la creación, desde que el Señor llamó al primer ser humano a la vida, a la salvación, hasta el día de hoy. Y mis hermanos, el pueblo de Dios ha sufrido una serie de dificultades a lo largo de la historia. Ha sido perseguido, ha sido esclavizado, ha sido encerrado, como ha sido encuarentenado, podríamos decir también el día de hoy. Y uno de esos sufrimientos particulares parecía muy interesante ahorita lo que leía nuestro hermano Andrés en Mateo capítulo 1, porque no era mi intención que Mateo capítulo 1 fuera la introducción a este sermón, pero sirve de introducción porque habla de una historia, un recuento, una generación a generación hasta llegar a la simiente bendita que es Cristo Jesús. Pero habla de dos partes principales esa descendencia, esa generación. Una de ellas es los patriarcas, los podríamos conocer así, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Y la otra es los reyes, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, bueno, principalmente la línea de David, hablaba allí Mateo 1. Pero precisamente una de esas dificultades de las que les quiero hablar hoy, mis hermanos, es de la situación que tuvo que vivir Judá cuando fue deportado a Babilonia. Pues algunos de ustedes conocen esta parte de la historia de la redención en la cual Dios juzga a la nación porque la nación no obedece, porque la nación no le cree al Señor, porque el Señor les había advertido que no fueran idólatras, que no se fueran tras dioses falsos, los dioses de los cananeos, de los moabitas y demás. Y hombres como Miqueas, un profeta, Jeremías, advertían al pueblo de que no hicieran esto. Sin embargo, el pueblo terminó yéndose tras dioses falsos. Y vemos en este suceso, hermanos, la deportación a Babilonia,
cómo el Señor juzga al pueblo por causa de su pecado. Hay muchas personas que hablan de un Dios de ira en el Antiguo Testamento y un Dios de gracia en el Nuevo. Pero nosotros sabemos que el Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, es el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Y si tuviéramos el tiempo hoy de poder mirar cada uno de los textos en donde Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel, creo que no acabaríamos el día de hoy, tanto antes de esta deportación, que fue una consecuencia terrible para el pueblo de Dios, como después también, el Señor ahí, llamándolos al arrepentimiento. De la misma manera, hoy el Señor lo hace. Quisiera que fuéramos a un pasaje, Jeremías capítulo 25, y miráramos esto que les estoy diciendo. Jeremías capítulo 25. Entonces, Jeremías, Antiguo Testamento, después de Isaías, capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 8 al 11. Entonces, me siguen ahí en la lectura. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta es la última advertencia antes de que Babilonia llegara y se llevara a los judíos, de que destruyera el templo, de que sitiara toda la ciudad de Jerusalén y se llevara la gran mayoría de judíos. Y estos judíos entonces son sacados de su tierra, alejados del templo donde debían adorar a Dios, pero la gran mayoría no lo estaba haciendo, estaban adorando a otros dioses. Y se alejan de Jerusalén a Babilonia miles de kilómetros. Aproximadamente el viaje desde Jerusalén hasta Babilonia podía durar 3, 4 o 5 meses. O sea, era un viaje extremadamente largo. Y esto ocurre, mis hermanos, este exilio, esta deportación, esta cautividad, ocurre en el 597 antes de Cristo. O sea, casi 600 años antes de que el Señor Jesucristo venga. El título de mi enseñanza, mis hermanos, es El regreso de Babilonia, porque quería contextualizarlos un poco de por qué estos hombres, este pueblo que había sido escogido por Dios, estaba deportado, estaba lejos de su ciudad, porque habían sido arrancados de todas sus costumbres, de su templo, de sus leyes ceremoniales, de sus leyes civiles, y habían sido llevados a Babilonia. Hoy quisiera hablarles de ese regreso, el regreso de esa deportación, de cómo Dios en su misericordia concedió que después de esos 70 años que había profetizado por medio de Jeremías, volviera a su pueblo para que pudieran adorarle nuevamente, porque por causa de su pecado el pueblo se había apartado del Señor, y por no obedecer las palabras del Señor, por ejemplo, como lo que leímos anteriormente de Jeremías 25, o como dice Deuteronomio capítulo 28, había una clara advertencia del Señor en obedecer, en escuchar, en adorar al Señor. De tal manera que si se hacía lo contrario, iban a haber consecuencias terribles. Y esas consecuencias ellos lo experimentaron. De pronto no podemos entrar a ver todo lo que pasó,
y todo lo que tuvieron que sufrir, y lo terrible que probablemente habría sido la destrucción del templo, de ese templo que tomó años de construcción bajo el reinado del rey Salomón. Pero resulta, hermanos, que el rey Salomón fue uno precisamente de los partícipes para estas consecuencias. Salomón, por causa de su pecado, dividió el reino en dos. Entonces ahora era el reino del norte y el reino del sur. No solamente él, sino que todos los descendientes también cometieron errores. Entre ellos tal vez se salvan dos hombres, uno Ezequías creo que era, y el otro era Josías, hombres reyes que intentaron interceder por el pueblo ante Dios, pero que por ejemplo para Josías, aunque fue un hombre de fe, ya era demasiado tarde, y el Señor aún así ya tenía una condenación, un juicio para la nación, porque el rey se estaba arrepintiendo, pero el pueblo no, y el Señor conocía los corazones. Bien, mis hermanos, entonces hoy vamos a ver el regreso, vamos a ver la esperanza del pueblo de Dios y la realidad del pueblo de Dios. Y como les dije al principio, el pueblo de Dios no solamente eran ellos, sino somos nosotros hoy día también, por medio de la fe. Y vamos a ver cuál es la diferencia y vamos a ver qué ocurrió. Bueno, el regreso a la Jerusalén, a una ciudad destruida, a una ciudad sin templo, ocurre en el año aproximadamente 538-537, es decir, aproximadamente unos 60 años después de que ocurre esto, de que son llevados cautivos. Y hay un hombre que ahorita leíamos en Mateo capítulo 1, que lideró este primer regreso. Hubo tres regresos principales, hubo tres grupos principales por medio de los cuales empezaron los judíos nuevamente a regresar a su tierra. El primero era liderado por un hombre llamado Zorobabel. El segundo era liderado por un hombre que es más conocido, llamado Esdras. Y el tercero fue por un hombre llamado Nehemías. El libro de Esdras, hermanos, y el libro de Nehemías antes eran considerados como un solo libro, aunque el libro de Esdras parece ser que la mayoría de él está escrito por Esdras y el de Nehemías por Nehemías, antes se consideraba un solo libro. Y quisiera que fuéramos a Esdras, capítulo 3, y hoy vamos a estar entonces mirando un poco de esta historia, de cómo ocurrió y de cómo es relevante para nuestra vida hoy. Esdras, capítulo 3, eso está después de los libros de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, antes de los Salmos. Esdras, capítulo 3. Versículo del 1 al 3. Vamos a leer ese texto porque aquí encontramos el primer grupo, el grupo que había sido llevado por Zorobabel en el año 538 antes de Cristo. Y recuerden, hermanos, que todas las fechas de antes de Cristo van en regresión, ¿no? Entonces, si estábamos en el 590, no pasamos al 600, sino nos vamos devolviendo hasta que lleguemos al año 0, Cristo, y empezamos a contar así como actualmente lo hacemos. Por eso entonces vamos en regresión. Entonces, Zorobabel, en el año 538, dice Esdras, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así que, hermanos, en el primer grupo, ¿qué pasa? En el primer grupo vuelven entonces con Zorobabel y van a restaurar el sacrificio. Recuerden que les dije que el templo había sido destruido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vuelven y restauran el altar
y van a empezar a hacer los sacrificios conforme a la ley. Entonces esto es algo importante también, hermanos, que aquellos que eran exiliados, que fueron exiliados, aquellos que fueron deportados, venían con una intención y era obedecer la ley de Dios. O sea, probablemente en ese tiempo, hermanos, y podemos verlo en otros textos, ellos anhelaban volver a su nación, anhelaban volver a su ciudad, anhelaban volver a restaurar los sacrificios. Por supuesto, como siempre, no todos, pero la gran mayoría sí lo quería hacer. La gran mayoría habían entendido el juicio que había venido de parte de Dios y entonces cuando volvieron con ese ánimo. Pero ese ánimo no venía solo, venía con obstáculos, venía con muchos problemas que empezaron a encontrarse aquí en el libro de Esdras. Entonces, restauran el sacrificio y también hacen algo en el año 520, del 538 al 520, o sea, casi 20 años, hacen otra cosa también, y es establecer los cimientos del templo. O sea, aquí empieza otra vez nuevamente la construcción. Pero se presentaron muchos problemas, se presentó desánimo, oposición, a tal punto que tuvieron que detener la obra de construcción, y todo este tiempo se desarrolló, pero ellos venían con esta idea. El segundo grupo llega aproximadamente en el año 458, o sea, 60 años después de que Zorobabel llegara con el primer grupo. El segundo grupo viene liderado por Esdras y es permitido por Artajerjes, rey de Persia. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué Babilonia dejó regresar a los judíos? Porque Babilonia cayó y ahora estaba el imperio medo-persa, que fue el que continuó a los babilonios. Entonces, estos reyes, por ejemplo, Artajerjes, él permitió a Esdras que dejara que un grupo de judíos volviera también a su ciudad. Esto es providencia del Señor. Esto es algo que el Señor estaba permitiendo para que se pudiese reconstruir el templo. Esdras, capítulo 7, vamos allí. Versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Bueno, dejemos hasta ahí. Esdras va a traer algo más, va a completar la obra que el Señor empezó a través de Zorobabel y va a ser una interpretación más completa de la ley primeramente, un llamado a la obediencia personal de esta ley también y la reconstrucción del templo. Con Esdras, entonces ya se empieza a erigir nuevamente el templo, ya se empieza a construir. Y este Esdras, a mí se me hace muy conocido por el himno. Esdras preparó su corazón para adquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla. Este Esdras era un sacerdote, un escriba, un hombre de Dios que llamó a todo el pueblo a que precisamente hiciera eso, obedeciera la ley de Dios. Esdras también tuvo problemas, tanto de fuera como de dentro, porque al final aquellos judíos, aquellos israelitas que volvieron con él, no todos querían obedecer la ley, no todos querían guardar el día de reposo, no todos querían santificarse por medio del templo, hacer sacrificios. El tercer grupo vino entonces liderado por Nehemías en el año 445 antes de Cristo. Y quisiera que fuéramos a Nehemías capítulo 6. Y vamos a ver en el versículo 15 de una vez qué fue lo que hizo Nehemías. Nehemías, que está ahí después de Esdras, capítulo 6, versículo 15, dice: Fue terminado pues el muro
el 25 del mes de Elul en 52 días. Y el capítulo 7, versículo 1, nuevamente lo dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Bien, así que cuando Nehemías regresa con el último grupo de Babilonia, él regresa para reconstruir los muros. Él regresa para reconstruir estos muros. ¿Cuáles muros? Los muros de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya se había construido el altar de sacrificio, ya se había construido el templo, pero habían ataques de los adversarios de los judíos. Y ellos tenían que construir el muro de Jerusalén, el muro para poder proteger el templo y proteger a las personas que querían ahora hacer las cosas a la manera del Señor. Entonces, viene Nehemías a construir el muro, lo termina, pero también viene a hacer algo, a llamarlos a la perseverancia, a llamarlos a la obediencia, a llamarlos al orden. Entonces se empieza a organizar todo para que vuelva a establecerse completamente la ley ceremonial, la ley civil de esta nación, y que puedan adorar a Dios como Dios les había demandado. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 6, entonces dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaias, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, e inclinados a tierra. Tal vez, mis hermanos, nosotros no lo vemos, pero después de cientos de años, hermanos, están volviendo a abrir la palabra de Dios. Después de cientos de años están escuchando a un sacerdote, a un escriba, a un maestro, predicando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, y están tan atentos, están tan enfocados en lo que el Señor dice, que dice: alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto habrá sido un momento precioso, habrá sido un momento memorable, hermanos, en la historia del pueblo de Dios. Ese momento en el que el Señor les concedió volverse a reactivar. Ese momento en el que el Señor les concedió nuevamente adorar tal cual como el Señor quería. Y esto nos lleva al segundo encabezado, mis hermanos. Porque no solamente ese momento fue sublime, fue solemne, fue precioso, sino que ese momento va a llenar a los judíos, a los verdaderos judíos, a los verdaderos israelitas. Cuando hago referencia a esto, hago a aquellos que por fe siguen al Señor, de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, para mal de ellos, ser llevados cautivos durante 70 años. Pero asimismo Dios prometió que iban a ser 70 años, es decir, que después de estos 70 años iban a regresar. Pero esta no fue la única promesa que el Señor hizo. El Señor hizo muchas promesas
en el Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo y que se iban a cumplir en una persona. Una de esas promesas, hermanos, se la hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, la simiente que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Creo que no hay necesidad de recordarla, es una promesa que todos nos la sabemos muy bien. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que en Isaías capítulo 2, versículo 2, el Señor prometió un reino universal. Es decir, iba a haber un tiempo en el que ya la palabra no iba a pertenecer solamente a una nación, sino iba a ser universal, iba a ser para todas las naciones. Es lo mismo que le dijo Dios a Abraham, pero está completando esa información, está llenando de más esperanza al pueblo de Dios. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2, el Señor promete directamente un Mesías, un ungido, el ungido de Dios. Y estas tres cosas, entre tantas que hay en las Escrituras, nos apuntan a una persona, al Señor Jesucristo. Es decir, que este pueblo que estaba ya adorando al Señor, que estaban atentos a la palabra, que se estaban reactivando después de haber sido deportados a Babilonia por causa de su pecado, como consecuencia de su pecado, pero habiéndose lamentado, habiéndose arrepentido y volviendo la cara al Señor, estaban disfrutando del cumplimiento de esta promesa, pero también se estaban aferrando a las demás promesas que el Señor había hecho. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque la esperanza plena no era el regreso a Babilonia. La esperanza plena era Cristo. Y ya les voy a decir por qué. Pero antes de decirles eso, esto que pasó con Babilonia era necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque si no existieran judíos, Cristo no hubiese venido, porque Cristo es judío y tenía que ser judío. Porque tenía que existir Israel, para que donde Israel falla, el nuevo Israel, que es Cristo, pueda cumplir perfectamente. Y la palabra debía ser conocida, hermanos, debía ser preservada para que pudiese ser cumplida, para que se supiese qué era lo que estaba pasando, que Dios lo había profetizado antes y ahora se está cumpliendo en el Redentor, en Cristo Jesús. La historia del libro de Nehemías, hermanos, termina hasta aquí con un final bonito, ¿cierto? Podríamos decir. Pero como la historia de Nehemías no es una historia aparte, sino es parte de la historia de la redención, y la redención solamente es feliz y gozosa cuando llega a Cristo Jesús, la simiente de la mujer, el Mesías prometido. Resulta que si ustedes siguen leyendo Nehemías, lamentablemente el pueblo empezó a desviarse nuevamente. El pueblo no estimaba el templo, deshonraba el templo, deshonraba el día de reposo. El pueblo empezó a desobedecer, a llenarse de maldad, a profanar ese templo precisamente. Y Nehemías capítulo 13, vamos allí, ya finalizando el libro, Nehemías hace una oración al Señor. Y en esta oración prácticamente lo que Nehemías está diciendo es: Señor, hice todo lo que pude. Hice todo lo que pude pese a que el pueblo no te quiere obedecer. Nehemías capítulo 13, versículo 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y si leen todo el capítulo 13, eso es lo que está narrando en su oración de Nehemías. Lamentablemente, algunos han llamado esto el anticlímax, porque en vez de llegar a un punto alto, termina decepcionando, defraudando.
Pero para nosotros hoy día, mis hermanos, en la revelación que tenemos, en esta completa revelación, lo entendemos por qué ellos llegaron a ese punto, entendemos por qué ellos terminaron desobedeciendo, porque ellos no solamente tenían una necesidad de ir a un lugar físico, ellos necesitaban una transformación espiritual. Recuerden que no todos los israelitas, como dice Pablo, eran israelitas. Aquellos verdaderos israelitas eran los que depositaban la fe en el Señor, los que le creían a Dios. Y esto deja ver una necesidad mayor, la cual también había sido profetizada, hermanos. Esa necesidad está, por ejemplo, y vamos allí, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Era algo que el mismo Jeremías, que había profetizado la deportación a Babilonia, que había hablado por Dios al pueblo, también les había dicho que el Señor en su misericordia iba a hacer una de estas promesas más. Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto, mis hermanos, esta promesa de un nuevo pacto, era algo que también el pueblo estaba esperando, en el cual habían afirmado su esperanza. Ezequiel, por ejemplo, capítulo 37, versículo 26, también nos habla de este pacto. Lo que no pudo hacer Zorobabel con el primer grupo, lo que no pudo hacer Esdras con el segundo grupo, lo que no pudo hacer Nehemías con el tercer grupo, Cristo lo pudo hacer. Cristo es un mejor Zorobabel, es un mejor Esdras, es un perfecto enfrente de Nehemías. Y resulta, mis hermanos, que este texto que yo les acabo de leer es un texto tan directo y es un texto que es el texto más largo citado en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Verso 1 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, y ahí está la cita de Jeremías, capítulo 31, hasta el versículo 12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y un poco más adelante, Hebreos capítulo 10, verso 12,
Nuevamente, el escritor de Hebreos cita este texto de Jeremías 31 y lo va a adjudicar a alguien directamente, explícitamente. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y vuelve a citar Jeremías capítulo 31, verso 31. Así que, mis hermanos, la esperanza del verdadero pueblo de Dios no radicaba en el regreso de Babilonia para poder establecer nuevamente las leyes ceremoniales, las leyes civiles, el sacrificio en el templo. La verdadera esperanza de Israel, del pueblo de Dios, es Cristo. La verdadera esperanza es el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y quisiera que pasáramos a un tercer encabezado. Primero era ese regreso, el segundo es la esperanza, pero este tercer encabezado es la realidad. Ahora, eso que pasó allá, ¿cómo se aplica a nuestra vida, hermanos? ¿Cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo se aplica en esta reapertura que estamos teniendo nuevamente, en este tiempo que el Señor nos está permitiendo? Porque anhelábamos las reuniones, ¿cierto? Anhelamos aún que se manifieste plenamente la libertad que teníamos antes de todo esto. Anhelamos congregarnos y gracias al Señor se está logrando. También vemos la necesidad de volver, de regresar. No es algo vano, no es algo de capricho, es una necesidad, porque necesitamos vernos, necesitamos saludarnos, necesitamos adorar en un solo lugar en espíritu y en cuerpo, necesitamos comer juntos, tener comunión, abrazarnos, preguntar cómo estamos, amarnos, perdonarnos, orar los unos por los otros, saber de primera mano cómo está nuestro hermano. Necesitamos celebrar las ordenanzas del Señor, celebrar la cena del Señor, celebrar los bautismos de los nuevos creyentes y estar todos juntos. Necesitamos esto, pero lo más importante, hermanos, es la necesidad que siempre ha estado en cuarentena y fuera de ella, y esa es la necesidad espiritual. Es en Cristo, mis hermanos, es en nuestros corazones que han sido hechos carne. Ya no son corazones de piedra en el nuevo pacto, ahora son corazones de carne que fomentan el amor, que fomentan el perdón, que fomentan la doctrina verdadera, que fomentan el evangelio de Cristo, que predican la salvación que es del Señor. Esa es la verdadera necesidad, mis hermanos. Y la razón por la que quise escoger este momento de la historia de la redención, hermanos, es porque, aunque no es lo mismo lo que nosotros estamos viviendo hoy, porque la pandemia, la cuarentena y todas estas cosas que han ocurrido probablemente no sean, como algunos se atreven a decir, pecado de la iglesia, porque tal vez sí o tal vez no, tal vez simplemente el Señor lo permitió en todo el mundo porque no fue solamente a la iglesia, y el Señor lo permitió para algo. Eso sí, todo lo que el Señor hace a sus hijos les ayuda para bien. Es decir, aún esta situación, hermanos, nos debe llamar a reflexionar, nos debe llamar a prepararnos. Y quería traerles esta enseñanza, mis hermanos, para que pensemos en lo que les pasó a ellos y para que reflexionemos en cómo nosotros estábamos antes de podernos reunir, de reunirnos antes, de no podernos reunir y de ahora estarnos reuniendo parcialmente. No volvamos a lo mismo, hermanos, como volvió la nación, porque la nación anhelaba reunirse, pero cuando se reunió empezaron otra vez a desviarse. En el día de reposo trabajaban, en el templo no hacían los sacrificios y empezaron en el muro también que Jeremías había construido a armar comercio y empezaron a montar carpas y empezaron a comerciar, empezaron a deshonrar al Señor.
Y puede ser, hermanos, que a nosotros nos pase lo mismo, que anhelemos tanto estar en el Señor, pero que cuando lo logremos nuevamente, seguimos como antes. Y yo creo que no, hermano. Yo creo que el Señor ha permitido esta situación para que nuestros corazones sean avivados en amor. Amemos, perdonemos de verdad. Yo sé que es fácil decirlo, y aún en mi experiencia sé que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Y por eso nosotros no podemos poner nuestra meta en solamente congregarnos, sino en el Señor, en Cristo Jesús, quien cambia nuestros corazones, quien renueva el espíritu de nuestra mente, quien nos ayuda a ser más santos cada día, para poder agradarle, para poder adorarle. Sin esto, hermanos, lo otro, el reunirnos, el congregarnos, el compartir, es inútil. Renovación para el creyente, hermanos. Arrepentimiento y fe para el inconverso. Renovación para el creyente, arrepentimiento y fe para el inconverso. Este es un tiempo, hermanos, de reflexión. Este ha sido un tiempo, hermanos, de reflexión. Ha sido un tiempo de preparación, de que nos alistemos para la batalla que tenemos delante, para la oposición que hay, para las luchas diarias de la carne, de Satanás, del mundo. Pero es un tiempo de regreso, como el regreso de Judá, de Babilonia a Jerusalén. Es un tiempo de esperanza, porque aunque Cristo ya vino, Cristo también prometió que venía una segunda vez. Y en eso está anclada nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está anclada en que se construya un tercer templo, en que se reactiven los sacrificios, que de nada sirven, según lo que acabamos de leer en Hebreos. Porque solamente hay un sacrificio, el de Cristo Jesús. Y ese fue una sola vez y para siempre. Nuestra esperanza no es la paz mundial. Nuestra esperanza es que Cristo venga. Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es el Mesías prometido. Porque Él es la simiente de la mujer. Es un tiempo de perseverancia. Debemos seguir perseverando en la fe, hermanos. Que esta oportunidad que tenemos preciosa en esta mañana de podernos ver, de podernos congregar así sea a distancia y parcialmente, sea una oportunidad para que podamos seguir firmes en el amor, en las buenas obras y en la predicación de la palabra del Señor. Y que Cristo sea nuestro estandarte y nuestra victoria, nuestra roca y nuestro castillo fuerte. Señor Dios Todopoderoso, te damos mil gracias en esta mañana por recordarnos a través de tu palabra tu misericordia, tus promesas, tu gloria, tu santidad, tu justicia, Señor. Señor, eres tan bueno en todas las generaciones, porque eres un Dios inmutable, eres un Dios fiel a ti mismo. Y gracias, Señor, por hacernos parte de esta tu obra de redención. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia local podamos dar testimonio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo en el que volvamos, no volvamos con emociones, Señor, sino que volvamos con sensatez, con sabiduría, emanando amor de nuestro corazón, Señor. Que este tiempo que nos has permitido estar en la distancia nos haya servido para prepararnos, para mejorar. Y que aún en medio de las dificultades, Señor, que tenemos en nuestros hogares, en nuestra mente, Señor, en la sociedad, tú nos esfuerces, Señor, nos ayudes, nos preserves, para que no seamos como Judá cuando regresó del exilio, sino que podamos estar firmes y adelante en Cristo Jesús, porque ellos, algunos, ese remanente fiel, esperaba al Mesías, y nosotros por fe ya lo vimos venir, pero aún falta un regreso, y anhelamos ese regreso, Señor, para que podamos ser transformados completamente y para que podamos vivir eternamente junto a ti. Señor, ayúdanos a que nuestro descanso, nuestra esperanza y nuestro norte sea Cristo y nada más. Señor, tú eres bueno
y en nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos.